para los alimentos, básicamente son ciertas sustancias, ciertas mezclas que se agregan a los alimentos con el fin de aportar ciertas deficiencias que podría tener este alimento de base, como algunos minerales, algunas vitaminas, algunos aminoácidos especiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la taurina en los gatos. Ya recordar que la taurina es un aminoácido esencial para los gatos. Es la que ¿Ya? está en la Red Bull esa, ¿cierto? Sí, la que está en la Red Bull. Lo que pasa es que ese aminoácido todos lo podemos consumir y viene en la dieta generalmente y básicamente nosotros lo podemos producir. Pero los gatos, como ellos son especiales, ¿ya? Los Sí. gatos vinieron de Marte. Los gatos, ellos son deficientes en taurina. Entonces, si ellos no comen taurina en la dieta, se empiezan a enfermar. ¿Ya? Entonces, Ah, ya. si nosotros no comemos Necesitan. taurina, no nos pasa mucho, nada, porque nosotros creamos en nuestro organismo cierto porcentaje de taurina. Los gatos, nada. Entonces, un aditivo para un gato debe tener sí o sí taurina, por ejemplo. Aunque en todo caso ya, como esto se estudió hace tiempo, sobre todo cuando se empezó a dar pellet a los animales, ahí lo vamos a ver en la clase de rotulación, cuando se le empezó a dar esta tecnología del extruido, ¿no es cierto?, del pellet, del alimento seco, se empezó a comprobar que los primeros alimentos secos, o el primer pellet que se creó para gatos, se alimentaba con gatos y andaba todo bien, pero al poco tiempo se empezaron a enfermar todos, empezaron a quedar ciegos, a morir de problemas cardíacos, a tener problemas Ya. neurológicos, y nadie se explicaba por qué. Y después descubrieron, ¿no es cierto?, que los gatos eran, si ese alimento no tenía taurina, los gatos prácticamente no podían vivir, se enfermaban. Y una serie de otros avances que se han ido haciendo a través del conocimiento científico, la elaboración de dietas, ¿no es cierto?, y todo esto, los estudios que tienen que ver con los nutrientes. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la subsiguiente clase. Ahora, también estamos hablando de los aditivos, ¿no es cierto?, que aparte de incluir minerales, ¿no es cierto?, vitaminas como antioxidantes, ¿no es cierto?, se puede agregar ciertos preservantes de los alimentos, ¿no es cierto?, para evitar su enranciamiento. Y también hasta antibióticos, ¿no es cierto?, en ciertos casos de manera preventiva para el ganado. Ya recordar que a veces en los animales de producción o de granja se administran, ¿no es cierto?, ciertos medicamentos, ciertos antiparasitarios a gran escala, ¿ya? En los bebederos, en cierta alimentación, porque es imposible estar inyectando a 400, por ejemplo, 400 vacas, ¿ya? No hay mano de obra, ¿no es cierto?, suficiente para... Y sale caro también. Entonces a veces se decide administrar ciertas sustancias, ¿no es cierto?, en bebederos, en la alimentación. Sustancias preventivas, ¿no es cierto? Como antiparasitarios, algunos antibióticos. Profe, la piedra de sal, ¿qué función cumple? La piedra de sal. ¿Qué es lo que es la sal, Luis? Químicamente, ¿qué es la sal? ¿Cómo, profe? No lo entiendo. Perdón. Químicamente, ¿qué es la sal? ¿De qué está compuesta la sal? Mineral. Mineral. De dos minerales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe de qué está compuesta la sal? Son de dos minerales, que ya lo hemos nombrado harto. Sodio y potasio. ¿Ah? Sodio y potasio. Sodio y cloro, más que nada, ¿no es cierto? Sodio y cloro. Bueno, algunas sales tienen potasio, pero las principales son sodio y cloro, ¿no es cierto? Eso forma sal. Generalmente, Luis, cuando tú tienes deficiencias de sodio o de cloro o de alguno de estos minerales, ¿no es cierto? Se pueden hacer rocas para que las vacas las lavan, ¿ya? Para suplementar, ¿no es cierto? Con sodio, para suplementar con cloro, hay algunas de potasio también, y también hay unas rocas que tienen fósforo, ¿ya? Que también se pueden dar para que las lamen las vacas. Como son saladas, son palatables, entonces las lamen. Y yo he visto, es divertido, porque les ponen los cubos y las vacas las empiezan a lamer. Entre dos, entre tres, lamen y después se van. Después hay otras, y es divertido porque se va deshaciendo. Son cubos grandes. Y a medida que las vacas las van lamiendo, se van haciendo más pequeñas. Hasta que se las terminan langueteando y consumiendo todas. No sé si alguien la ha visto, eso. Es entretenido ver una vaca cuando lame los cubos de sal. Ya. Entonces, profe. todas estas cosas son aditivos, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar en la alimentación de los animales. Entonces, la relación entre los componentes de la alimentación y la composición corporal del ganado, mayor y menor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una relación nutritiva. ¿Cómo se entiende esta relación nutritiva? Es
como cierto, es una relación que existe entre la proteína digestible y la energía total o del resto de los principios nutritivos de la dieta de un animal. ¿Ya? La relación nutritiva óptima va a variar en función de la edad y la actividad del animal. Si este animal es productor, está produciendo leche, si está en lactancia, está en gestación o está en engorda. Recordar que todos los animales de engorda son los que son los animales que se crían para carne, como propósito de carne. ¿Ya? Generalmente ahí lo van a ver ustedes en producción, pero hay varias estrategias en las engordas. Generalmente a veces se pone el piso, siempre tiene que haber barro, son corrales chicos para que no se puedan mover mucho. En el fondo la idea es que coman y se muevan poco, para que engorden más, ¿ya? Para así tener un mayor peso al faenamiento, ¿no es cierto? Entonces, puede ser peligroso variar bruscamente esta relación nutritiva, sobre todo al momento del destete. Entonces, la relación nutritiva es esta proteína, es la proteína digestible en relación a la energía total, ¿no es cierto?, de la composición de un animal. Principales funciones de los nutrientes: tenemos la proteína, las grasas, carbohidratos, vitaminas, macro y microminerales, y estos son los principales, ¿no es cierto?, nutrientes que van a necesitar los animales, que ya lo hemos visto uno por uno. Acá esto lo voy a pasar absolutamente flash, porque esto ya lo hemos visto, pero recordar simplemente que la proteína, ¿no es cierto?, es un compuesto nitrogenado, ¿ya?, que las proteínas son estructurales de varias estructuras, ¿no es cierto?, la piel, el cabello, el músculo, andan proteínas en la sangre, ¿no es cierto?, proteínas plasmáticas, que ayudan a transportar una serie de sustancias, ¿ya? Son una de las biomoléculas más importantes, si no la más importante, yo que diría que es anda ahí peleando en importancia, yo creo que es claro. Sobre todo por el tema de los genes, las proteínas podríamos nombrarla como la biomolécula, el nutriente más importante. La proteína de los alimentos se absorbe en forma de péptidos, ¿no es cierto? Y se resintetiza en proteína en el cuerpo. Los microorganismos de los animales rumiantes pueden utilizar el nitrógeno no proteico en el rumen para generar su propia proteína, ¿no es cierto? Y ahí se genera la famosa proteína bacteriana, que es la principal fuente de proteína de los rumiantes. Entonces, una vez que se consumen las proteínas en la dieta, se degradan sus aminoácidos, ¿no es cierto? Hay algunos que se sintetizan en el propio cuerpo, hay otros que no se pueden sintetizar, que son los esenciales, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado. Ojo, que para todas las especies tenemos estos 8 aminoácidos que son esenciales, pero, por ejemplo, para la arginina es esencial para el cerdo. La histidina es esencial para el ser humano y la glicina es esencial para las aves. El rumiante no necesita ser suministrado con aminoácidos esenciales. ¿Por qué no? Porque los microorganismos del rumen producen su propia proteína bacteriana. ¿Ya? Los aminoácidos esenciales que necesita la vaca, yo no le voy a dar suministrar, démosle a esta vaca o a esta cabra, está deficiente en aminoácidos, démosle un aminoácido esencial. Porque se van a degradar en el rumen, no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque todas estas bacterias y microorganismos que viven en el rumen son capaces de sintetizar ciertas vitaminas del complejo B, aminoácidos esenciales, y a todo lo proteico se encargan ellas. Así que yo debería preocuparme, en vez de suministrar aminoácidos esenciales en un rumiante, sino que me debería preocupar en suministrar, ¿no es cierto?, ciertos aditivos o cierto sustrato que permita que se desarrollen de mejor manera estos microorganismos en el rumen. Ustedes entenderán que si una vaca come un alimento que acidifica mucho el rumen, lo alcaliniza, les cambia el pH brusco y se empiezan a morir esas bacterias, ¿qué va a pasar con la vaca? No va a tener sus aminoácidos grasos esenciales, no va a poder digerir su fibra, o sea, es muy malo, ¿ya? Por eso siempre la salud de un bovino, de un rumiante, entre mejor estén todos estos microorganismos del rumen, ellos también va a estar mejor el rumiante. Carbohidratos, ya habíamos hablado, función de energía, el glucógeno que está en las reservas de energía en organismos animales, el glucógeno hepático y muscular. Hemos hablado en las plantas tiene almidón básicamente para reservar energía, carbohidratos estructurales, ¿no es cierto?, que poseen las plantas, como el almidón, como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, ¿ya? Siempre las enzimas digestivas de los animales no pueden digerir la celulosa y la lignina, pero los herbívoros, ¿no es cierto?, como las vacas y los caballos, en su tracto digestivo tienen microorganismos, los famosos que hemos hablado casi todo el semestre, que funcionan para la descomposición y digestión de este tipo de alimentos. ¿Ya? Acá las clasificaciones de los carbohidratos, que ya las habíamos visto. ¿Ya? Esto no lo vamos a repetir. Las grasas, a grandes rasgos,
¿Qué fue eso? Pues, Los grasas o lípidos, que ya también lo vimos visto, que la grasa, característica común a todos ellos es que no se disolvían en agua, solamente se disuelven en solventes orgánicos. Es la única biomolécula que es insoluble en el agua, ¿no es cierto? Es un nutriente que tiene el doble de energía que las proteínas y carbohidratos. Es más, cuando se reservan mucho los carbohidratos y están por mucho tiempo reservados, se transforman en lípidos, se transforman en grasas y se reserva en el subcutáneo, en el abdomen, ¿no es cierto? Etcétera. Y la grasa juega un papel, o los lípidos tienen un papel importante porque al ser absorbidos en conjunto con las vitaminas, ¿no es cierto?, liposolubles. Eso también ya lo vimos. Minerales, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que los minerales son prácticamente todos los elementos, menos el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Chon no es un mineral. Todo el resto sí. Entonces tenemos minerales como el calcio, el magnesio, ¿no es cierto? La mayoría de ellos, calcio, magnesio y fósforo, son constituyentes de huesos, cartílagos y dientes. El potasio y el sodio y el cloro regulan todo el líquido que pasa de un lado a otro en los compartimientos biológicos, en las membranas plasmáticas, ¿ya? Generalmente ayudan a regular el metabolismo, a la transmisión del impulso nervioso, están involucrados varios de ellos, ¿no es cierto? A la contracción muscular. Recuérdense que la contracción muscular se inicia cuando se acopla el calcio a la fibra muscular. Eso ya después lo van a ver en fisiología. El impulso nervioso, cuando se abren los canales de calcio, ¿no es cierto? Y también el sodio tiene harto que ver con la transmisión de los impulsos nerviosos. Así que hay harto ahí, tienen bastantes funciones los minerales. ¿Ya? Y justamente lo que habíamos hablado, ya esto es un repaso también de clases anteriores, que los macrominerales son, que por su importancia, ¿no es cierto? Y por su cantidad se requieren, ¿no es cierto? Por su función se requieren en mayor cantidad. Esos son los macrominerales, son macro y están en mayor porcentaje en el cuerpo. Versus que otros que son los microminerales o minerales traza, que tienen función a lo mejor nada tan importante. Por eso se necesitan en menor cantidad. Ojo, que si estos microminerales empiezan a aumentar en el organismo, pueden generar toxicidad, como el fierro, el cobre, etc. Entonces, ya habíamos hablado de esto, ya me había adelantado. Impulso nervioso, contracción muscular. Algo de lo que había mencionado y que también ya lo vimos, que esto es repaso, que recuerden que ciertos minerales, ¿no es cierto?, son sustrato o funcionan como cofactores, ¿no es cierto?, para la activación de enzimas, ¿ya? Entonces, minerales utilizados que son indispensables para la reproducción, el fósforo, el zinc, el cobre, ¿no es cierto?, principalmente, ya hay un poquito el seleno y el yodo. Y por el sistema inmune se habla del zinc, el cobre, el selenio y el cromo. Factores que afectan el consumo de minerales, ¿ya? Tenemos la fertilización del suelo, el tipo de forraje consumido, la estación del año, energía y proteína disponible en los alimentos, requerimientos individuales dependiendo de la especie y dentro de la especie, la raza, ¿ya? La raza tiene que ver, ¿no es cierto?, con el propósito que tenga esta raza. Contenidos de minerales que se puedan suministrar en el agua de bebida, palatabilidad de la mezcla mineral, disponibilidad de mezclas minerales para ser adicionadas y forma física de los minerales, ¿no es cierto?, cómo se lo administro, presencia de parásitos, sobre todo los hematófagos. ¿Qué será un parásito hematófago? ¿Alguien sabe qué significa ese concepto? No, profe, yo no. Que se alimenta de sangre. Eso es. Muy bien, Macarena. Se alimenta de sangre. Entonces, si yo tengo un parásito que está todo el día succionando la sangre de mi ganado y yo jamás lo desparasito, ¿qué va a ocurrir? Acuérdense que la sangre, ¿cuál es un mineral importante en la sangre? Que está en la hemoglobina, que ayuda a que se transporte, ayuda a que la hemoglobina transporte el oxígeno, esta proteína cuaternaria que se encuentra al interior de los glóbulos rojos. Había un mineral que yo les dije que era súper importante. Hierro era. Hierro. Muy bien, Daniel. Muy bien, Macarena. El hierro.
Ustedes, si ustedes tienen, pasa lo mismo en un perro, una persona, cualquier persona o animal que esté expuesto que esté parasitado por mucho tiempo, sobre todo con estos parásitos hematófagos. ¿Qué creen que va a pasar con las reservas de hierro? Se van a ir. Se van a ir acabando, ¿no es cierto? Porque se la están chupando garrapatas, pulgas, llámese el exoparásito hematófago que ustedes quieran. ¿Y qué va a ocurrir si se van perdiendo el poco hierro que hay en el organismo? Si cada vez se va perdiendo más, se van generando anemias, se van generando, ¿no es cierto?, anemias severas, colapso y muerte. Así que es muy importante evitar los parásitos, ¿ya? Sobre todo los parásitos que succionan sangre. Siempre los parásitos van a ir en desmedro de los animales de producción, de los animales de compañía, de todo el mundo. Vitaminas, como ya habíamos visto, vitaminas importantes, ¿no es cierto?, en nutrición animal. Tenemos dos grupos principales, las liposolubles y las hidrosolubles. Liposolubles tenemos vitamina A, D, E y K, ADEC. La vitamina A se denomina químicamente el retinol. Vitamina D tenemos el calciferol, ya en sus dos formas, de 2 y de 3. ¿Cuál es la función de la vitamina A? Tenía varias funciones en relación a la visión, A la vista. a la visión, ¿no es cierto? La calidad de la vista ahí, en la retina, también tiene una función importante en el recambio de las capas de la piel, ¿ya? Entre otras. La vitamina D, ¿para qué servía? El calciferol. Absorber el calcio. Muy bien, Eduardo. Absorber el calcio a nivel de intestino. Esta es la que se activaba en el sol, hacía una hidrólisis en el sol. La segunda activación, ¿no es cierto?, era a nivel de los riñones. La vitamina E, el tocoferol, ¿para qué servía? Les doy una pista, anula radicales libres. Es antioxidante. Recuerden que la vitamina E es uno de los mejores antioxidantes endógenos naturales que hay en el organismo. Y la vitamina K, Coagulación. ¿no es cierto?, favorece la coagulación sanguínea porque hay ciertos factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K, como el factor 2, 7, 9 y 10. ¿Ya? Vitaminas hidrosolubles o del complejo B, tenemos la tiamina, la riboflavina, la piridoxina, entre otros, ¿no es cierto?, la biotina, el ácido fólico, la cianocobalamina. Y finalmente tenemos la vitamina C, ¿no es cierto?, que es el famoso ácido. Espérenme un poquito que se me desconfiguró esto. No, ahí sí, el ácido ascórbico. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la vitamina C? No me vayan a decir que sirve para el sistema inmune. Específicamente. La vitamina C también tenía una función antioxidante, ¿no es cierto? Servía como para proteger, ¿no es cierto?, para la regeneración de la célula, favorece su multiplicación también. La multiplicación y la regeneración celular. Y eso sirve en general para todas las células, no solo para las células del sistema inmune. Por eso habíamos dicho que ya ese efecto específicamente inmune no es tan así como se pensaba antes. Funciona, pero funciona para todas las células, no solo para el sistema inmune. Finalmente, los alcaloides. Ya los alcaloides son estas sustancias químicas que pueden provocar enfermedad al sistema nervioso, sistema cardiovascular principalmente. Y estas sustancias alcaloides están contenidas en ciertas plantas que son comunes. Por ejemplo, la coína, esta puede provocar daño, ¿no es cierto?, nervioso, y esto está presente en la cicuta. La nicotina, ¿no es cierto?, la famosa intoxicación nicotínica que puede generar ahí cuando se activa a full el parasimpático, salivación, ¿no es cierto?, ataxia, incoordinación, decaimiento, ¿ya? Todo lo que puede generar una intoxicación nicotínica, las fuentes del tabaco. La ricinina, perdón, en las semillas de ricino. La tropina, ¿ya? La tropina también puede generar una intoxicación, ¿no es cierto? Puede generar intoxicaciones, ¿no es cierto?, serias al sistema nervioso central,
Recordar que la atropina inhibe el sistema parasimpático, por lo que tengo el simpático, ¿no es cierto?, totalmente activado. ¿Ya? Esa se obtiene de la belladona. La cocaína, ¿ya? Hecha obtenida en las hojas de coca. La jacobina, lombriguera, ¿ya? Quinina, en la corteza de la quina. La estricnina. La estricnina también es un potente neurotóxico, ¿ya? Así que también puede generar convulsiones, salivación, vómitos. ¿Ya? ¿De dónde viene la estricnina? Son las semillas de Nux vomica. La morfina del látex seco de la adormidera y la solanina, que esta es una sustancia que se encuentra, ¿no es cierto?, en las papas verdes y en los brotes de papas, ¿ya? Generalmente puede provocar en pequeños animales, sobre todo en perros, daños hepáticos severos, hepatitis aguda, etc. Todas estas plantas no se utilizan normalmente en alimentación animal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay en un predio y me creció una de estas plantas, ¿no es cierto?, y mis animales las comen por accidente, van a generar todos estos cuadros que yo les acabo de mencionar. Hay que saber cuáles son para eliminarlas de mi predio inmediatamente, para evitar que se enferme mi ganado. ¿De acuerdo? Y eso Sí, sería, profe. chiquillos, la clase de hoy. ¿Alguna duda? No, profe. Recordar que